Hola, mi nombre es Joan y este es mi video cultural acerca pues de la historia de la música. Bueno, lo más importante para mí pues en general todo fue espectacular en el trayecto de este periodo en la materia de historia de la música. Todo fue pues muy relevante, muy importante para pues, mi formación musical. Pero pues digamos que lo que más me pareció interesante fue primero la historia de la música, como desde la antigüedad el hombre se expresaba con la música, primero como pues con las partes de su cuerpo, con sus manos, con sus pies, con su voz, eh, danzando también, bailando, y así fueron descubriendo pues la música, que se podían expresar sentimientos, podían expresar emociones, y también lo utilizaban pues en sus ritos religiosos, en sus ceremonias. Eh, También pues fue evolucionando, ¿no? Con la creación de la flauta de hueso, el tambor, y fueron quedando instrumentos. Y fue, a medida que el tiempo fue avanzando, fue la música evolucionando, se fueron creando pues nuevos estilos. Y lo que pues me pareció interesante fue que de acorde a cada época, de acorde como a la situación, como a la problemática así, social, ¿no? Que se vivía en ese entonces, eh, se, eso definía como los estilos musicales, y también influía mucho en el compositor y en el que quería como en esa época escribir, hacer música. Entonces, una de las épocas más interesantes para mí fue la época del barroco, principalmente con Johann Sebastian Bach, que es interesante ver cómo, por ejemplo, en sus preludios y fugas y en todas las composiciones que él tiene, como son partitas, como es el arte de la fuga, como son las suites francesa, inglesa, bueno, en fin, en todas sus composiciones siempre maneja un estilo que es el estilo contrapuntista, que vemos cómo juega con varias voces, ¿no? Tiene de dos, tres, cuatro voces en una sola obra, y una voz es interesante porque una voz pregunta, la otra voz responde, y es un diálogo, y es muy interesante, y que auditivamente es hermoso, y pues al escucharlo pues transporta la época, y los compositores que más me gustaron fue él, Johann Sebastian Bach. Y también pues me voy a la época del romanticismo, que es una época pues donde la música pues tomó como otro sentido, ¿sí? Ya que había pasado por el clasicismo, que pues dejaron un poco atrás como ese estilo que venía manejando Bach o Haydn, y ya pasaron a ser ya más como el bajo pasó a ser acompañante. Entonces me gustó mucho Chopin, porque pues como el nombre le indica, la época es una música muy romántica y hermosa, y su estilo pues es muy particular, ¿sí? Entonces sus nocturnos, sus scherzos, baladas son hermosas, preciosas, y, y bueno, al escucharlas pues transporta mucho. Eh, de la historia de la música, eso fue lo que más me impactó. También pues el tema de analizar obras es muy importante, porque ya no solo lo escuchamos desde como la forma así, de solo auditivo, que sí, que me pareció muy linda, muy bonita, sino que también ya vamos a la parte estructural de una obra, de que se compone, ¿no? De si es una obra dos cuartos, cuatro cuartos, en qué tempo, si es largo, si es andante, si es alegro. También podemos ver pues, los instrumentos, podemos escuchar varios instrumentos también, ¿no? Que si hay violines, violonchelos, contrabajos, si hay un piano. También vemos si es homofónica o es polifónica, ¿sí? Si llevan ritmos diferentes, y entonces nos es muy importante porque ya cada obra que escuchemos la podemos
pues analizar más profundamente y así vamos conociendo más también como de cada compositor y en qué se diferencia cada uno. Entonces eso me pareció muy importante, me ayuda mucho para mi crecimiento musical. Ahora veo la música desde otra perspectiva y bueno, y a la hora también de tocar o de interpretar una canción, puedo tomar elementos de esas composiciones y añadirlos a lo que yo voy a interpretar. Entonces, ese curso me ha parecido de mucha edificación y bueno, y espero seguir creciendo musicalmente, seguir alimentándome de la historia de la música. Muchas gracias.